Hola mi gente linda, qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta, como diría un cubano de pura cepa. Estamos aquí nuevamente en este parque con un tiempo lindísimo, riquísimo, un aire sabroso, un aire de calor. Déjame darle una vueltecita para que vean un poquito, pero va a ser lento esta vez, porque ya me protestaron que la vez pasada pasé la cámara muy rápido y no se pudo apreciar bien. Toda esta zona de tierra que ven aquí normalmente está completamente verde, pero hace unos días vinieron unas personas trabajadores que estaban revolviendo la tierra, removiendo, algún plan tendrán, incluso podaron algunos árboles. Me imagino que quizás es una limpieza que se hace en el momento que se va a acabar el verano, bueno, no sé. Pero en resumen, pronto volverá a estar todo verde, estará más bonito todavía. El video de hoy, ¿qué nos trae hoy a este parque? Pues nada, me han preguntado varias veces, no solamente en los comentarios de YouTube, sino también en mis redes sociales de Instagram, que de paso quiero decirles que tengo Instagram de Isaac Nómada, tengo Facebook de Isaac Nómada, pueden buscarme, cualquier pregunta que tengan, ideas que tengan para los videos, me pueden escribir por ahí y yo los ayudaré sin ningún problema. Incluso también estoy ayudando a muchas personas que quieren saber cómo llegar a Kazajistán de visita, para pasear, para lo que sea, sin problema ninguno pueden obtener mi ayuda. Así me escriben a través de mi Instagram, Isaac Nómada. Y bueno, ¿de qué se trata el video de hoy? Pues de eso. ¿Cómo es trabajar en Kazajistán siendo extranjero? Ese es el tema principal, cómo es el sistema, cómo se puede trabajar, cómo se encuentran los trabajos, dónde es más fácil, dónde es menos fácil, depende del idioma. De eso vamos a hablar en el video de hoy. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar, pero no sin antes decir mi frase característica, que la voy a decir en todos los videos, y es la siguiente: yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Pues nada, estamos otra vez aquí. Les cuento. Trabajar en Kazajistán no es tan difícil como personas piensan. La dificultad está, más que otra cosa, en el idioma. ¿Por qué? Cuando llegas a un país donde el idioma que se habla es totalmente diferente al tuyo, ¿cómo te vas a comunicar? Eso es lo más difícil y lo más complicado. Por eso yo pienso que este tema no se trata solo de Kazajistán, sino de cualquier país del mundo al que te vas. Si es un país donde no se habla español, tienes que prepararte. Tienes que probar, pasar un curso, encontrar profesores particulares, probar, aprender este idioma. A veces pues no se tiene la economía para eso, en ese caso nada, existe la internet, existen videos en YouTube, siempre se puede aprender algo si quieres. Les comentaré que Kazajistán es un país que tiene dos idiomas oficiales, el kazajo, lógicamente, y el ruso. Es ruso porque Kazajistán, recuerda que perteneció a la Unión Soviética y por eso hay un predominio del idioma ruso, viven muchos rusos en este país y no solo rusos. Este es un país multicultural y sí viven muchas personas de casi todos los países de la región. Puedes encontrar uzbecos, puedes encontrar azerbaiyanos, puedes encontrar georgianos, de todo. Entonces, un dato que no tiene nada que ver con el tema del video, pero lo voy a decir porque a veces las personas no saben y tienen ese error. Ninguno de estos países son comunistas. El comunismo se cayó cuando se cayó la Unión Soviética y estos países son completamente capitalistas, incluyendo Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando miras muchas páginas de estas que hay en Estados Unidos y páginas de Facebook, escuchas completamente siempre el comentario de que, los comunistas de Rusia. Rusia es un país capitalista. Rusia no le queda absolutamente nada de comunismo. Podrán tener sus características en otros temas, podrán estar de acuerdo o no con las cosas que hacen, pero no es un país comunista. No lo es Rusia, no lo es Kazajistán, no lo es Uzbekistán, no lo es Azerbaiyán, no lo es Georgia, no lo es ninguno de los países que formaron parte de la Unión Soviética. Lo digo y lo aclaro porque hay personas que no lo saben. A veces he recibido comentarios de personas, incluso personas mayores, a las cuales soy incapaz de contestarles o faltarles respeto porque yo apoyo y respeto mucho a las personas mayores, pero a veces tienen una desinformación muy grande y no solo eso, además, como son personas mayores, abuelos o abuelas, se sienten en el derecho de poder faltarte respeto y sabiendo que como son personas mayores quizás no van a recibir una respuesta hacia atrás y realmente no la reciben porque no pierdo mi tiempo en eso, pero ha sucedido
que me han comentado: ¿qué tú haces en ese país? Debes ser un comunista. Seguro te fuiste de Cuba con algún privilegio del gobierno. Nada más lejos de la verdad. Llegué a este país por un contrato musical, no tengo absolutamente nada que ver con eso, y este país no es para nada comunista. La desinformación puede matar a los pueblos. Así que los exhorto primero a saber, a investigar antes de dar un comentario erróneo. Y bueno, volviendo al tema. Kazajistán es un país donde se puede trabajar, hay mucho trabajo. Hay algunos trabajos que no necesariamente necesitan el dominio del idioma. Yo tuve esa suerte, ya que como yo llegué en un contrato musical y soy cantante, no he tenido la necesidad de tener que aprender el idioma en primer momento, porque yo lo que hacía era cantar música latina, música en inglés, música en español, es aprenderte las canciones, incluso música local. Con aprenderte la canción, aunque no entiendas lo que significa, ya puedes trabajar. Siempre vas a tener necesidad de otra persona que te apoye, porque por ejemplo para buscar trabajo, para hablar con el administrador, para entrar en los lugares, lógicamente es necesario conocer, pero no es tan complicado a la hora de tú efectuar tu trabajo. El caso de los bailarines también, por ejemplo, si quieres ser profesor de baile latino, de salsa, bachata, también podrías no tener que necesitar el dominio del idioma, pero a la corta de la larga siempre conocer el idioma te va a dar muchas ventajas y te va a ayudar a desarrollarte mejor. Por eso el primer consejo, si tu trabajo no es uno de esos, es que hagas el máximo esfuerzo por aprender el idioma, por lo menos el ruso, que es muy importante. Los salarios en Kazajistán no son tan altos, vamos a hablar sinceramente, cuando tú haces una comparación de lo que es un salario aquí y un salario en otros países como el caso de Estados Unidos, incluso Europa. Pero a la vez los precios en Kazajistán son más bajos. Kazajistán es un país muy grande, como ya comenté en el video anterior, es el 9º país más grande del mundo, y dentro de este territorio está toda la tabla periódica, completica. Esto significa que aquí hay de todo en producción. De hecho, la producción local, tú puedes comprar absolutamente todo, lo que es la comida, las cosas, con productos nacionales. Eso no significa que no existan productos extranjeros, existen, son más costosos, lógicamente, pero si te gustan, los puedes comprar, eso no tiene ningún tipo de problema. Pero solamente con lo nacional te basta y te sobra. Los alquileres, el costo de la vida es mucho más económico que en otros países. A la vez, todo depende de tu situación. Como le he dicho yo a muchas personas, si tú vives solo, lógicamente al vivir solo tienes que costearte todos los gastos tú solo. Sin embargo, si tú vives con otras personas, como sucede aquí en Kazajistán, que hay muchas personas que tienen su familia, viven juntos, tanto sea un hombre con su esposa o una familia con sus hijos o hermanos que viven juntos. Son varios salarios que están entrando en la casa y se complementan unos a otros. Ahora, cuando tú vienes desde afuera, eres un extranjero, si vienes en un grupo, tanto sea musical o un grupo de baile, siempre tienes la opción de compartir piso, o sea, vivir junto con otra persona, 2, 3 personas, en un apartamento que tenga 2, 3 cuartos. Y ese caso te saldría mucho más económico al principio, cuando es más difícil adaptarse y saber economizar, y poco a poco vas escalando en el trabajo para cobrar más salario. Eso es una opción. O una persona que venga solo también puede funcionar, pero tendrías que saber en qué vas a trabajar, cuánto vas a cobrar y sacar una cuenta para que tu alquiler no te salga tan caro y tu gasto de la vida no salga tan caro. También está el hecho de que si quieres vivir, yo creo que eso sucede en todos los países del mundo, si quieres vivir en el centro, en lugares muy céntricos, tienes sus ventajas cuando eres extranjero, cuando eres nuevo, porque lo tienes todo cerca, cuando todavía no te sabes la ciudad, pero a la vez te sale más caro. Por eso yo aconsejo mejor vivir en las afueras un poquito, aprenderte los transportes, aprenderte las cosas, y de esa manera vas a economizar en lo que es el gasto de los alquileres. Pero bueno, respecto a los trabajos, me voy a quedar parado por aquí porque estaba cansado de estar sentado. Voy a caminar un poquito, aquí detrás de mí hay un pequeño río. Te sigo comentando. Pues nada, sucede que conseguir trabajo en Kazajistán no es para nada difícil. Teniendo tus papeles en orden, a ver, si llegaste aquí como turista no lo vas a poder hacer porque tu visa de turista no te permite trabajar. Siempre se puede encontrar con trabajo si sabes buscar, pero bueno, en resumen, si vienes y tienes una visa de trabajo o gestionaste una visa de trabajo de una manera o de otra, buscaste por internet, encontraste empresas, que las hay, empresas aquí que necesitan personal que habla en español,
para distintos tipos de trabajo, porque son empresas locales, pero que trabajan con empresas extranjeras de habla hispana y necesitan a veces personas que dominen ese idioma, el idioma español. Se puede encontrar. Otra cosa, vamos a pensar que por X situación conociste a una persona aquí, viniste de visita, empezaste a aprender el idioma y después, a través de amistades, resolviste un contrato que te hicieran una visa de trabajo. Ya en ese momento puedes tú mismo buscar trabajo normal, mismo trabajo que buscan los locales, ya no importa tu idioma español o no. Y en ese caso hay mucho trabajo, les digo la verdad, hay bastante trabajo. Aquí puedes encontrar trabajo donde quieras, en la construcción, paquetería, taxista. Estoy hablando de trabajos de nivel un poco más bajo, cuando una persona a lo mejor no tiene el nivel de ruso para un trabajo de oficina o que lleve mucha preparación. Pero también, dominando un poquito más el idioma, puedes acceder a cualquier tipo de trabajo. Aquí hay muchas páginas en internet, hay una que se llama Headhunter, que es la mejor, según mi opinión, donde tú pones a qué te dedicas, lo que estás buscando y te llueven. En un día te pueden llegar, no sé, 20, 30, 40 ofertas de trabajo. Pones tu número de teléfono y te llaman, te escriben por WhatsApp, te quieren hacer entrevistas para que trabajes. Eso significa que esa opción existe, conseguir trabajo no es difícil. Lo que sucede es que hay muchas personas, esto sí es real, que le tienen miedo al cambio. Y entonces dices, no voy a ir a esta oficina o a esta entrevista de trabajo porque me van a decir que no, o no voy a ir aquí porque voy a pasar pena. A veces incluso teniendo un idioma muy pobre, vamos a decirlo así, un desarrollo del idioma pobre, eso nunca puedes decir que no, porque tú no sabes. A lo mejor vas y la persona te dice, bueno, en este puesto no, pero me encajas en este, te voy a preparar, te enseño lo que tienes que hacer, no necesitas hablar tanto con las personas, vas a estar en esta oficina haciendo esto, haciendo lo otro. Por ejemplo, siempre se puede conseguir trabajo, simplemente hay que tener deseo y con trabajo en este país vives bien, te alcanza para todo, no tienes ningún tipo de problema. Lógicamente, tu nivel de vida tendrá que ver con tu nivel de salario, de cobro, algo lógico, y por eso sucede en cualquier país del mundo. Por eso, así es como se puede trabajar en Kazajistán. Yo actualmente sigo viviendo de la música, decidí hacer esto de YouTube. También tengo un negocio con Amazon y cosas así, que compro productos en China y los envío a Estados Unidos, a España, a vender a través de Amazon y de algunas páginas de internet. Eso es otro ejemplo muy bueno, es el caso de los nómadas, nómadas digitales. Esto es un país perfecto para ese tipo de personas que quizás no necesitan trabajar en la calle y tener dominio del idioma, pero es un país bastante barato comparado con otros, un país que hay de todo. En ese caso se puede vivir aquí sin tener tanto gasto. Así que, como les he comentado, hay muchas opciones de trabajo aquí en Kazajistán. El que esté interesado en hacer un cambio de vida y quiera venir a trabajar sabe que tiene que tener una preparación como quiera que sea. No es que llegaste, mañana estás trabajando. Todo depende de la situación de cada cual. A mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Kazajistán. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta explicación y de hecho esta caminatica que hemos dado se quita en el parque para no estar todo el tiempo sentado. Si les gustó, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis y no se imaginan lo mucho que eso a mí me ayuda. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios sus preguntas y sus opiniones respecto al trabajo de los extranjeros aquí en Kazajistán. Un dato que se me olvidaba, si hablas inglés tienes el 70% de la guerra ganada, vencida, porque en Kazajistán se habla bastante inglés, sobre todo en las empresas, y incluso con eso puedes trabajar sin haber aprendido nada de ruso. Como quiera que sea, cuando estés aquí lo vas a aprender sí o sí. Pero bueno, es un dato muy importante que no podía dejar de comentarles. Y nada, por aquí les voy a estar dejando el último video que subí de estos temas. Este último video se trata de cómo conocí a mi esposa rusa aquí en Kazajistán, siendo yo un cubano. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Y ¡chao!